¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Concepción de San Rafael de Heredia, en Costa Rica, donde el señor Leonardo Villegas Beita dice a través del WhatsApp del ICQ: Mi más sincero saludo para todos y todas que escuchan el programa. Quisiera saber cuál es el origen de utilizar la palabra machote que se utiliza como guía cuando queremos realizar algún documento escrito. Muchas gracias. Oigamos la respuesta. Ante todo, don Leonardo, le damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad ICQ. Como usted lo indica, esta palabra machote la usamos para nombrar un documento modelo al que se le hacen ajustes según lo que necesitamos. Se usa con ese sentido en México y en Centroamérica. Viene del término machiotl, de la lengua indígena náhuatl, una lengua que todavía hoy se habla en distintas zonas de México. La palabra náhuatl, machotl, significaba señal o modelo para repetir. Se usaba, por ejemplo, para marcar y medir cuánto trabajo se hizo en una mina. O también para medir un terreno y así marcar hasta dónde llegaba la tierra o la propiedad de una persona. Estos significados, como ve, se aplicaban mucho a las labores del campo. Con el tiempo, ese sentido de marca, de ejemplo o modelo se extendió y empezó a usarse también en la labor de escribir. Y ya para el año 1800, los primeros escritores mexicanos mencionaban esa palabra para referirse a un modelo o ejemplo. En el español de España hay un término parecido, formulario, es decir, un documento que tiene partes ya escritas pero que se rellena con nueva información. Sin embargo, no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, para nosotros, los países centroamericanos, esta antigua palabra de origen indígena curiosamente tiene hoy un significado más preciso que una palabra de origen español. No se pierda de comunicarse al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Ahí recibimos sus preguntas y sus saludos. Desde los Estados Unidos, la señora María Zavala nos escribe y pregunta: Buenos días, queridos y apreciados hermanos de Oigamos la Respuesta. Aparecieron unas serpientes en el patio de mi casa, en Nicaragua. Yo quiero saber cómo entran a mi patio porque tiene muro por los 4 lados. Frente a mi casa hay un cementerio que también tiene muro. ¿Por dónde entran y de dónde aparecen? ¿Por qué se llegan a alojar en mi patio? Quiero saber si son venenosas para tener más cuidado. Oigamos la respuesta. Para empezar, vamos a decirle que las serpientes son capaces de meterse por espacios donde uno ni se imagina. Pueden caber hasta por un hueco de apenas medio centímetro. En su caso, le recomendamos revisar si hay grietas en la parte baja de los muros. Esto porque a veces quedan ranuras escondidas entre hierbas o matorrales. Si al revisar usted encuentra alguna abertura en el muro, lo recomendable es sellarla con cemento. También puede colocar algún tipo de sello de madera o de piedra para evitar que se pasen a su propiedad. Cuando las serpientes aparecen con frecuencia dentro de las viviendas, generalmente es porque allí encuentran alimento. Por eso sería bueno revisar si en su patio hay ratones, que son el alimento favorito de las serpientes. Las serpientes aparecen también cuando hay restos de comida. Entonces, siempre es importante evitar que se acumule basura con sobras de alimentos dentro de la casa.
Algo importante es que las serpientes pueden aparecer en casas después de que se limpian terrenos, por ejemplo, terrenos para construcciones o plantaciones, o cuando se talan y eliminan zonas de bosques. Como ellas mismas se quedan sin hogar y sin fuentes de comida, se desplazan a las casas cercanas. Cuando usted encuentre serpientes en su propiedad, en la medida de lo posible le recomendamos no matarlas, sean venenosas o no. Lo que debe hacer es llamar inmediatamente a los bomberos o a expertos para que le auxilien. Ellos retiran las serpientes de patios, muros, jardines o incluso dentro de las casas. Lo hacen con un equipo especial y luego las llevan a zonas naturales seguras. Así las serpientes pueden encontrar alimento y mantener el equilibrio natural. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que nuestra nariz puede distinguir hasta 1 billón de olores distintos? Aún así, el olfato humano no es nada comparado con el de los perros. Ellos pueden detectar olores hasta 10,000 veces mejor que nosotros. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Tommy Canales nos escribe desde Chontales, Nicaragua, y pregunta al WhatsApp del ICQ: ¿por qué Nicaragua perdió el territorio de Guanacaste y se convirtió en provincia de Costa Rica? Oigamos la respuesta. Después de la independencia de Costa Rica en 1821, el territorio conocido como Partido de Nicoya, es decir, lo que hoy es Guanacaste, pertenecía a Nicaragua. Sin embargo, esa zona estaba más conectada con Costa Rica en cuanto al comercio y hasta en la vida social. Además, Nicaragua vivía constantes conflictos internos entre las ciudades de León y Granada. Esto causaba inestabilidad y afectaba a la región. El 25 de julio de 1824, los habitantes de Nicoya realizaron una reunión con todo el pueblo. Allí evaluaron las ventajas de pertenecer a Costa Rica y al final así lo decidieron. Más que todo, tomaron esa decisión por ventajas económicas, cercanía geográfica y, sobre todo, el hecho de que en Costa Rica no había constantes guerras. Sin embargo, al inicio no todos los pueblos de Guanacaste estuvieron de acuerdo, pero al final la votación general fue anexarse a Costa Rica. En aquel momento, todos los países de Centroamérica formaban un solo país unificado que se llamaba Federación Centroamericana. Este gobierno colectivo de todos los países fue el que, tiempo después, aprobó oficialmente esa anexión. En los años siguientes, hubo desacuerdos y tensiones entre Nicaragua y Costa Rica. Para terminar con esta situación, el 15 de abril de 1858, Costa Rica, representada por José María Cañas, y Nicaragua, representada por Máximo Jerez, firmaron el Tratado Cañas-Jerez. Así se definió la frontera común, confirmando que Guanacaste formaba parte del territorio costarricense. El Tratado Cañas-Jerez además definió la margen derecha del río San Juan como límite y le dio derecho a Costa Rica de usar el río para navegar, dejando claro que el río pertenece a Nicaragua. Como se puede ver, la anexión no fue una pérdida de territorio nicaragüense como consecuencia de una guerra, más bien fue una decisión política por parte de Guanacaste en busca de beneficios para su pueblo. Desde Filadelfia, en Guanacaste, Costa Rica, el señor Harvey Carballo nos escribe: ¿me podrían informar sobre la fecha de nacimiento del actor mexicano Julio Alemán? ¿En qué fecha murió? Y algunas de sus mejores películas. Oigamos la respuesta.
Julio Méndez Alemán, conocido como Julio Alemán, fue uno de los grandes actores mexicanos de cine, teatro y televisión. Nació el 29 de noviembre de 1933 en la Ciudad de México. Su carrera de actor duró más de 50 años. Es reconocido como un pilar de la llamada época de oro del cine mexicano. Esto pasó entre los años 1930 y 1950. En esa época, México produjo muchas películas exitosas y de gran calidad que se hicieron muy famosas. Además, como dato curioso, actuó también en la primera telenovela mexicana llamada Senda Prohibida. Julio Alemán participó en más de 150 películas, pero algunas de las mejores son Tiburoneros, Los Caifanes, Pedro Páramo, La Muralla Verde y El Tunco Maclovio, todas entre los años 1960 y 1970. Es recordado como un actor intenso, elegante y profundamente comprometido con sus personajes. Julio Alemán falleció el 11 de abril de 2012 a los 78 años de edad a causa de un cáncer de pulmón. El señor Leonel Ramírez es hondureño y radica en Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde Carolina del Norte pregunta al WhatsApp del ICQ: quisiera saber cuánto costó el primer carro que entró al país de Honduras y qué marca fue. Oigamos la respuesta. Tenemos entendido que el primer automóvil que circuló en Honduras llegó desarmado en partes al puerto de San Lorenzo en el año 1905. No hay datos de su marca y no hemos podido encontrar cuánto costó. Pero para tener una idea, los primeros modelos del Ford A, fabricados en ese tiempo en Estados Unidos, costaban entre $800 y $850 de la época. Es decir, eran automóviles caros que solo familias adineradas podían adquirir. Un suizo llamado Jules Villars, que vivía en Honduras en ese tiempo, era un empresario muy rico, que ayudó a instalar el primer alumbrado público en Tegucigalpa. Fue don Jules Villars el que tuvo la idea de traer el primer automóvil a Honduras. Como el vehículo venía desarmado, el mismo señor Villars armó las partes. Luego lo condujo desde el puerto hasta Tegucigalpa, acompañado del señor Nicolás Cornelsen y su familia. Hicieron el recorrido por la carretera del sur en medio de carretas y carruajes tirados por caballos. En la capital lo acompañó don Manuel Bonilla, que en ese tiempo era el presidente de Honduras. ¿Sabía que algunas gallinas ponen huevos de color celeste o verde? Los huevos de colores los ponen principalmente gallinas silvestres y otras aves. Algunas gallinas domésticas heredaron esta característica y ponen huevos de colores como sus antepasadas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. El señor Eitel Mejía nos escribe desde Río Grande, región autónoma del Atlántico Sur, Nicaragua, y pregunta al WhatsApp del ICQ. He escuchado historias de los centauros, una especie que era mitad humano y mitad caballo, y que existieron mucho antes de Cristo. Quiero saber si en verdad existieron o si son solo leyendas, y si existieron, ¿en qué parte del mundo habitaban? ¿Cómo fue que nacieron estos seres y cómo desaparecieron? ¿O todavía existen? ¿Eran considerados animales o humanos? ¿Hablaban algún idioma? ¿Eran agresivos o no eran peligrosos? ¿De qué se alimentaban y a qué se dedicaban?
Oigamos la respuesta. Los centauros son seres imaginarios, es decir, que no existen en la realidad. Los centauros eran parte de la mitología del antiguo pueblo griego. La mitología era el conjunto de historias y leyendas de un pueblo. Por medio de esos mitos, la gente entendía la vida, la naturaleza y las cosas que no tenían explicación. Los centauros eran seres que, de la cintura para arriba, eran hombres y de la cintura para abajo eran caballos. Podían comunicarse y comían igual que los humanos, pero a la vez eran fuertes y veloces como los caballos. En la mitología griega, los centauros representaban la fuerza sin control de los vientos y la fuerza del agua por su naturaleza salvaje. Según los mitos, había centauros que también tenían alas. Estos eran grandes guerreros y también entrenaban a los héroes. La mayoría de los centauros eran vistos por los griegos como bárbaros y salvajes, pero algunos eran buenos y sabios. Por ejemplo, Quirón, que era un centauro sabio que educó a muchos héroes y dioses. Según la leyenda, después de varias aventuras y batallas, Quirón fue herido de muerte. Entonces, por su valentía, los dioses premiaron a Quirón y lo convirtieron en la constelación de Sagitario, un grupo de estrellas que vemos en el cielo. Por eso, este signo del zodíaco es representado por un centauro que carga un arco y una flecha. Dicen que la imagen del centauro surgió cuando los antiguos griegos vieron por primera vez a un jinete de origen asiático montado en un caballo. Como en Grecia no existían los caballos en esas épocas tan lejanas, los griegos creyeron que era una criatura mitad hombre y mitad animal. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.